Candy Ashandi Domínguez, es ingeniera química de Laboratorio de Modelos, tiene una maestría en ingeniería ambiental por la UNAM, especialista en la electromovilidad y transporte sustentable para grandes ciudades y mundos. Desde el año 2020 se desempeña como gerente de la planeación de estrategias ambientales en Metrobús, donde dirige el proyecto de electromovilidad. Su logro más reciente fue la sustitución de 60 autobuses de diésel para autobuses atripulados eléctricos de la línea 3 que atienden diariamente una demanda de casi de 2.000 pasajeros. Los retos superados en este proyecto fueron el diseño de autobuses de 160 pasajeros, autonomía de 330 kilómetros, capacidad de batería de 507 y 663 kilowatts y operación continua de 18 a 20 horas. Pues le damos la bienvenida y quiero Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor siempre poderles platicar la experiencia de Metrobús en estos temas ambientales y ahora de electromovilidad y energías limpias. Les traigo una pequeña presentación para poderles platicar más estratégicamente este cambio a la electromovilidad que hemos hecho desde Metrobús. Y para empezar quiero darles un pequeño contexto. ¿Qué es Metrobús? Metrobús en este mes cumple 18 años ya de estar operando. Es el segundo sistema de transporte más importante de la Ciudad de México. El primero obviamente es el metro porque transporta más usuarios. Hoy en día ya transportamos 1.8 millones de pasajeros diarios en día hábil. Se conforma por 17 empresas operadoras, que son las que operan los autobuses, más RTP. 7 líneas que tenemos actualmente, más la línea emergente de la línea T o de la línea de Tláhuac. Tenemos una extensión de 164 kilómetros de carril confinado, 290 estaciones, 25 terminales y 830 autobuses de diferentes tipos, como ya muchos seguramente los conocen o los han usado, articulados, biarticulados, doble piso, cortos y ahora ya eléctricos. Muy bien, bueno, empezamos con la línea 3 de Metrobús en este cambio hacia la electromovilidad porque fue la línea que requirió ya la sustitución de unidades en el año pasado. Entonces, lo que hicimos fue, desde hace 4 años, empezamos a trabajar en esta transformación de autobuses diésel a eléctricos. ¿Qué fue lo que hicimos para lograr esta primera línea totalmente eléctrica? Esta línea corre desde Tenayuca hasta Pueblo de Santa Cruz Atoyac por una extensión de 20 kilómetros, atiende casi 200,000 pasajeros diarios y opera con 72 autobuses. Los autobuses recorren en promedio 300 kilómetros diarios y cuenta con 38 estaciones. Lo que hicimos para lograr esta primera línea, como les decía, fue trabajar desde hace 4 años. Primero, en el año 2020, en septiembre de 2020, pusimos en operación el primer autobús eléctrico articulado. Candy, perdón que la interrumpa. Es que como hay muchos alumnos que quieren escucharla, quisieras darles como 2 minutitos para que se coloquen sentaditos aquí. Sí, adelante. Gracias, perdón. Pusimos a operar en la línea 3, lo pusimos a operar después de hacer un arduo diseño. Este diseño, ¿en qué consistió?
en analizar datos de las velocidades, de las rutas que operamos en línea 3, de los recorridos, de qué tanta demanda, qué tanta potencia va a necesitar este nuevo autobús. Nosotros desde Metrobús creamos las capacidades ya en nuestra gente para que puedan tener esta capacidad de diseñar cada autobús, ¿no? Después de poner este autobús en operación, pusimos 9 autobuses más, porque para poder tener la certeza de cómo va a operar, de si va a ser eficiente, de si va a funcionar el autobús eléctrico, no era suficiente tener solo un autobús, pusimos 10 en operación. Con una flotilla ya podríamos tener una certeza de cómo iban a operar, de qué consumos íbamos a tener en las diferentes y diversas rutas que operamos en la línea 3. Las rutas nosotros mismos también las diseñamos de acuerdo a la demanda, de acuerdo a cómo se comporta la demanda y cómo son los viajes de origen a destino, para que sean también más optimizadas, es decir, que recorramos los menos kilometrajes, pero que atendamos a la mayor cantidad de tiempo. Posterior a esta implementación de 10 autobuses, nos dimos a la tarea ya de armar toda la estrategia para poder hacer la sustitución de 60 autobuses, es decir, 50 autobuses más. Estos 10 autobuses más, estos 50 autobuses más, los diseñamos con una menor capacidad de batería, que fue lo que nos permitió estos 10 autobuses, economizar en la cantidad de batería que necesitábamos, ¿no? Estos 10 autobuses los diseñamos inicialmente con una capacidad de 563 kWh para tener un recorrido de 300 kilómetros diarios, es decir, el autobús se carga por la noche y todo el día está circulando en el corredor, ¿no? Desde las 4:30 de la mañana que sale el primer autobús hasta las 12:30 de la noche que llega al parque. Entonces, lo que vimos fue que diseñamos un consumo de 1.4 kWh por kilómetro y lo que obtuvimos ya con una operación eficiente, con capacitación de operadores, con un seguimiento de los datos, fue disminuir ese consumo a 0.9. O sea, de 1.4 disminuimos a 0.9 kWh por kilómetro. Y eso nos permitió tener un ahorro o una batería un poquito más pequeña. El diseño nos decía que podía ser de hasta 480 kWh. Finalmente, la empresa operadora llegó a un acuerdo con el fabricante y quedaron en 507 kWh el tamaño de las baterías. Con esta misma batería podemos recorrer los 300 kilómetros diarios de todos los autobuses, ¿no? De esta manera, el pasado 20 de febrero pusimos ya a operar 50 autobuses más. ¿Por qué es mejor operar con autobuses eléctricos? Sabemos que no tienen ruido, tienen 0 emisiones, 0 vibraciones, tienen un menor costo de combustible y un menor costo de mantenimiento. Esta fue la clave para lograr esta sustitución y ahorita les voy a contar un poco el tema económico. También han sido unos autobuses que han mejorado la calidad de vida de los conductores, ¿no? Porque los conductores que están todo el día operando los autobuses diésel están respirando todo el día emisiones contaminantes que afectan su salud. Y en este caso, pues son autobuses que no contaminan. ¿Cuáles fueron los retos superados? Los retos superados yo los divido en 3. Primero, como les decía, es el diseño del autobús. Esa es la clave, porque si diseñamos un autobús que no nos dé la autonomía o no nos dé realmente la potencia necesaria para utilizarlo en pendientes, que no nos dé la capacidad que necesitamos para mover toda esta gente, no va a ser un buen proyecto, ¿no? Entonces debemos de partir en un diseño de autobús que realmente satisfaga las necesidades que tenemos de mover mucha gente, ¿no? Entonces, este autobús tiene una capacidad, por ejemplo, de 160 pasajeros. Ahorita ya estamos diseñando el autobús biarticulado eléctrico que va a tener una capacidad de hasta 300 pasajeros, ¿no? Es de 18 metros, tiene puertos USB, puertas retráctiles, entrada alta para las estaciones que son a 1 metro de altura,
puede recorrer hasta 330 kilómetros de autonomía, y el consumo promedio, como les decía, bajamos hasta 0.9, pero en promedio estamos en 1 kWh por kilómetro. El segundo reto, el modelo económico, ¿no? El modelo económico en el que nos basamos nosotros fue en que no nos costara más. Sabemos que el transporte público está subsidiado por la Ciudad de México, por el gobierno, ¿no? Recibe un subsidio porque no es suficiente la tarifa de 6 pesos que pagamos en el Metrobús o de 5 pesos en el metro. ¿Qué hacemos? El gobierno nos complementa esa tarifa. Les puedo decir que la tarifa técnica real en Metrobús oscila en 13, 14 pesos. Imagínense, ¿no? O sea, de 6 pesos que pagamos, en realidad nos cuesta 13 pesos. Entonces, nuestra premisa fue que no costara más de lo que cuesta ahora el diésel. Es decir, las empresas ahorita que operan los autobuses, se les paga un pago por kilómetro. Por cada kilómetro que recorren, ellos reciben un pago. Ese pago se mantuvo igual para los autobuses eléctricos. Pero ¿qué fue lo que obtuvimos? Con los ahorros económicos en el mantenimiento y en el combustible, pudimos equilibrar el cambio tecnológico, porque sabemos que los vehículos eléctricos son más caros, pero la operación es más económica. Entonces armamos un modelo financiero que nos permitiera ver la factibilidad económica de esto. Es decir, al gobierno no le cuesta más dinero, pero tenemos una mejor tecnología y mejoramos el ambiente. Entonces, por ejemplo, el financiamiento, logramos también en este modelo un financiamiento a 15 años, porque la vida útil en los autobuses eléctricos es más larga que los de diésel. Son de 15 años y requieren una sustitución de baterías a los 8 años. Esa sustitución también forma parte del modelo económico. Entonces, lo que hicimos fue ampliar la concesión a 15 años para que en esos mismos 15 años se pudiera pagar el financiamiento de estos autobuses. También evaluamos estos costos operativos que les digo y fueron 30% menor que los autobuses diésel. Y además creamos un fondo de sustitución de baterías y el costo de la energía, que fue donde más ahorramos, es 700 veces más barata que el costo de diésel. Ahorita les voy a explicar con una lámina. De este lado tenemos, por ejemplo, un autobús eléctrico y de aquel lado un autobús de diésel. Para el autobús eléctrico necesitamos, obviamente, energía, y el autobús diésel necesita, pues, diésel. Con 100 pesos que yo compré de energía, 94 pesos se van a ir a energía efectiva, o sea, realmente la va a usar el autobús, y 6 pesos, perdón, se van a ir a pérdida, ¿no? O sea, un motor eléctrico es mucho más eficiente que un motor diésel. En cambio, y con estos 100 pesos de energía, yo recorro 35 kilómetros. Con los mismos 100 pesos en diésel, solo recorro 5 kilómetros y 30 pesos realmente se aprovechan como energía y 70 pesos se van a contaminantes. De ahí que es 700 veces más económico usar energía en lugar de diésel. Nuestro tercer reto, ¿cuál fue? La infraestructura de recarga. Nos tuvimos que volver expertos en estos temas de infraestructura de recarga porque normalmente vimos muchas experiencias de otras ciudades como Santiago, como Colombia, que ya utilizan también autobuses eléctricos y que tienen patios de infraestructura de recarga muy grandes, y buscamos cómo era la mejor forma. Normalmente vimos que por cada autobús casi ponían un cargador, ¿no? Entonces esto no era viable económicamente porque elevaba mucho nuestro modelo financiero. Entonces lo que hicimos fue armar una estrategia de logística de carga en el patio, de acuerdo a los horarios en los que van llegando los autobuses, cómo van llegando y con qué capacidad de batería van llegando. Es decir, no gastan el 100%, además
tienen que tener como desgaste mínimo el 20% de acuerdo al fabricante para que no se desgaste la batería. Y es posible cargarlos durante la noche, ¿no? Durante la noche porque la energía es más económica, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Esa es la ventana de tiempo que tenemos nosotros para cargar los autobuses. Pero como les decía, los autobuses, el último llega a las 12:30, 1 de la mañana, y el primero llega a las 4, el primero sale, perdón, a las 4:30 de la mañana. Entonces, teniendo toda así nuestra base de datos de los autobuses, cómo llegan, con qué kilómetros recorrieron, cuánta batería gastaron, tenemos que armar cómo van a estar los cargadores en el patio. No tenemos tampoco demasiado espacio. Los patios de Metrobús, si aún no los conocen, los invito igual a que hagamos algún recorrido en el patio de línea 3, aquí con apoyo del ingeniero Héctor, para que conozcan esta infraestructura de recarga. Los patios son como Tetris, ¿no? Porque tienes que meter 72 autobuses en un área de 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, también cómo se va a colocar el cargador, en qué puntos, y nosotros pusimos 32 cargadores para 60 autobuses. Es decir, hay cargadores que solo cargan un autobús, hay cargadores de 180 kilowatts que cargan 2 autobuses a 90 kilowatts cada autobús, hay cargadores de 150 kilowatts, y cada cargador tiene esta estrategia para que todos los autobuses estén cargados a las 6 de la mañana, ¿no? Y que los primeros que salen estén cargados a las 4:30 de la mañana. Además, logramos instalar esta infraestructura de recarga manteniendo la operación del patio, porque pues la operación tenía que seguir, no podíamos decir ya no duermen aquí los autobuses. Tuvimos que hacer toda esa estrategia con la empresa que instaló los cargadores para tener realmente una coordinación y que pudiéramos tener los cargadores instalados, la operación funcionando y en el tiempo en el que se fabricaban los autobuses. ¿Por qué? Porque mi modelo financiero estaba armado para que en el momento en el que estuviera operando en el que estuvieran ya listos los autobuses, opere la infraestructura de recarga y se empiezan a pagar, ¿no? Porque si no recorren kilómetros, pues no los puedo pagar, ¿no? Entonces, tenemos 32 cargadores de 180 kilowatts. El patio tiene una potencia ya contratada de 5.7 megawatts. Tenemos 3 transformadores de 1.5, 2.5 y 3 megavolts amperes. Hicimos la construcción, como les decía, en el mismo periodo de tiempo en el que se fabricaban los autobuses y logramos mantener la operación del patio mientras realizábamos esta obra. Ahora, los 5.7 megawatts, más o menos para que se den una idea, equivalen a 1.200 hogares, a la energía que consumen 1.200 hogares, a la energía que consumen 46 tiendas de autoservicio o 17 supermercados. Y otro punto muy importante, nosotros como Metrobús nos enfocamos en un proyecto de transporte, no en un proyecto de energía, no, ni siquiera de ambiente. O sea, sí buscamos que sea mejor para el medio ambiente, obviamente es nuestro objetivo, pero también nos enfocamos en mover gente. Ese es nuestro objetivo real. Entonces yo no puedo tener estos autobuses sin operar, no me puedo dar ese lujo, porque si no la gente no puede ir a su destino. ¿Qué hicimos para garantizar esto? Yo no me puedo quedar sin luz en el patio, ¿no? Entonces lo que hicimos con CFE fue conectarnos a 2 circuitos diferentes. ¿Qué fue esto? CFE hace toda una obra que se llama obra específica para traernos media tensión al patio. Entonces esta media tensión nos la va a traer de 2 lados diferentes, porque si falla uno, me conecto al otro. Y de esta manera garantizo el suministro de energía en el patio para garantizar el servicio de transporte público de los usuarios. De estos 2 circuitos, entonces, llegan a 23.000 volts, imagínense la media tensión,
llegan a un seccionador. Este seccionador recibe y solamente, digamos que diversifica en los 3 transformadores, ahí me faltó uno, son 3 transformadores para llevarlos a su vez a los transformadores que cambian de 23.000 volts a 380 volts, a los tableros de distribución y a su vez a los cargadores. ¿Cuáles son los beneficios ambientales que obtuvimos con este proyecto? La reducción de 8.300 toneladas de CO2 equivalente al año, que equivalen a lo que absorben 690.000 árboles en un año, o lo que emiten 600.000 automóviles en un día, o 12 millones de focos encendidos durante un día también. Y pues eso es todo. Bueno, en lo que ponemos la presentación de nuestro siguiente invitado, vamos a aprovechar estos minutos. Si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, de una vez en lo que hacemos el cambio, por favor. Buenos días. Mi duda es, ¿se piensa implementar todos los metrobuses eléctricos en todas las líneas de metro? Sí, ahorita nuestra estrategia de electromovilidad es que los siguientes autobuses que necesiten sustituirse van a ser eléctricos, ¿no? Ya vimos que económicamente es mejor, que en eficiencia también es mejor, y que además, acuérdense que Metrobús nació como un proyecto ambiental. Cuando Metrobús, la primera línea, la formaron, fue porque quitaron los microbuses y cambiaron a autobuses de mejor tecnología, de menos contaminantes, más ordenados y que mejoraran el medio ambiente. Entonces, como tenemos nosotros ese objetivo desde nuestra creación, tenemos que seguir mejorando la tecnología. Si en 5 años son autobuses de hidrógeno, pues serán autobuses de hidrógeno. O sea, nosotros lo que estamos buscando también es que la tecnología que implementemos dure por lo menos un periodo de tiempo que es la vida útil de las unidades. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en línea 4, que es la siguiente línea que va a sustituir 55 autobuses. Y así con las siguientes líneas, ya también empezamos un pequeño piloto que ya lo van a ver próximamente con línea 5, con un autobús eléctrico. Entonces vamos ya con ese objetivo muy claro, ¿no? Estrategia de electromovilidad de Metrobuses, seguir sustituyendo los autobuses conforme van cumpliendo su vida. Pues vamos a darle ahorita, vamos a empezar con nuestro siguiente ponente y ahorita vamos a hacer más preguntas. Por favor, su presentación. Me complace presentar al ingeniero Víctor Manuel Jasso, egresado de la Universidad Iberoamericana como ingeniero mecánico eléctrico. Se ha desempeñado como asesor electromecánico en Alfa Proveedores y contratista también es director de Mexicable del Estado de México, que ha participado desde el inicio en el proyecto, donde fungió como responsable de planeación y ensamblaje del sistema de electromagnético, así como el enlace permanente fabricante con liners Ways. También son promotores del desarrollo del tipo de transporte como una solución viable a los problemas de accesibilidad y seguridad de movilidad en diversas regiones del país. También ha estado presente en la implementación del Cablebús 2 de la Ciudad de México, que es la línea del teleférico más grande del mundo, con 10.56 kilómetros, y la ampliación del Mexicable hacia Indios Verdes, y así como las mejoras en la eficiencia de operación y mantenimiento de los servicios de sistemas urbanos. Gracias, buenos días. Bueno, no sé, quiero iniciar preguntándole si alguno de ustedes ya ha estado presente en el Mexicable o conoce alguno de los sistemas de transporte por cable que existen
digo, no solo en el estado, sino también ya ahora en la Ciudad de México, ¿no? Como el Mexicable Catepec, como se conoció en un inicio, fue el primer sistema de transporte urbano en teleférico que se instaló en el país. ¿Sí? Esto fue, la fecha de inauguración fue el 4 de octubre del 2016. Entonces el Mexicable Ecatepec o Línea Roja fue el primer sistema de transporte urbano masivo en teleférico que se instala en el país. Esto tuvo su inauguración el 4 de octubre del 2016. Es un sistema que se le conoce técnicamente como un telecabina de pinza desembragable. Eso quiere decir que tenemos 185 cabinas en total circulando a lo largo de 4.8 kilómetros. ¿Sí? Tenemos 7 estaciones y pues bueno, apenas el 30 de marzo pasado se hizo la inauguración de la ampliación o bueno, la nueva línea conocida como la línea verde, la cual conecta al Mexicable Línea Roja con la línea verde y llega hasta Indios Verdes. Entonces esto pues bueno, crea ahora la primer red de transporte en teleférico en el país. Y, o sea, a pesar de que bueno, la Ciudad de México también cuenta con 2 megaproyectos, que es el cablebús de Cuautepec y el cablebús de Iztapalapa, pues bueno, esos no forman una red de teleféricos, ¿no? O sea, se incorporan a la red de transporte urbano masivo que hacen conexión al metro, pero bueno, esta es la primera red donde literal 2 teleféricos se unen para empezar a conformar un nodo, o sea, un nodo más grande de movilidad en lo que es el Estado de México. Aquí, bueno, aquí pueden ver cómo está un pequeño plano de cómo se ven todas las líneas. Actualmente serían 14 estaciones. Vamos a la siguiente. Son 14 estaciones, son un total de 13 kilómetros de teleférico. Y bueno, es la primera red de transporte metropolitana en sistema de cable. Y el beneficio, o sea, vamos a decir que la población que se encuentra en esta zona, que lo que es aquí podemos ver que aquí y acá al final, esto es el teleférico de Catepec y esta es la ampliación hacia Indios Verdes. Pues bueno, toda la gente que vive en esta área es aproximadamente 1 millón. O sea, estamos entrando a zonas donde, por ejemplo, aquí lo pueden ver un poco igual en la imagen, son las laderas, o sea, es la ladera de la Sierra de Guadalupe, o sea, son las zonas donde pues fueron creciendo, o sea, demográficamente fueron creciendo sin ningún control, sin ninguna planeación, sin infraestructura. Entonces al paso del tiempo, pues la gente fue invadiendo el cerro, ¿no? Fue creando sus colonias sin ningún tipo de planeación. Entonces se llegó a un punto donde hay tal aglomeración de gente allá arriba que bueno, pues el transporte ya no, o sea, el transporte convencional no es eficiente y tampoco suficiente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles en ingeniería y sus principales retos, no? O sea, en primero, pues tenemos aquí es una coparticipación de varias disciplinas de la ingeniería, ¿no? O sea, podemos hablar desde básicamente la ingeniería civil, porque pues el sistema, un sistema en teleférico se considera como un transporte terrestre, ¿no? O sea, es un transporte terrestre, aunque en realidad pues las cabinas van suspendidas en el aire por medio del cable, ¿no? Pero los soportes que mantienen ese cable arriba pues están anclados a la tierra. Entonces es algo aquí muy chistoso, porque aunque las cabinas o todo el sistema en teleférico maneje o se parezca más como a la industria aeronáutica, pues en realidad se necesita de los fundamentos más básicos de la ingeniería civil pues para poder soportar este sistema. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues por las ubicaciones que se plantearon o por las publicaciones que hay, pues tenemos todos los tipos de suelos posibles, ¿no? O sea, por la zona cercana a Indios Verdes es una zona muy lacustre,
con todavía pantanosa, hay mucha agua en el subsuelo, te acercas hacia la Sierra de Guadalupe y empieza a ser ya roca. Entonces hay un cambio de tipos de suelo, el tipo de suelo es súper cambiante a lo largo, ¿no? Entonces lo que representa aquí es que en cada punto donde se va haciendo una estación, un poste, un soporte de línea, se tiene que ir haciendo estudios de mecánica de suelos exactamente en el lugar para poder determinar el tipo de cimentación que se necesita para cada una de la infraestructura. Ahora, el otro punto importante es que nos vamos a ubicar o nos ubicamos en zonas que son de difícil acceso, ¿no? Precisamente una de las grandes ventajas de un teleférico es que, a diferencia, por ejemplo, de un camión, el teleférico no tiene un obstáculo, ¿no? Porque vamos por el aire. Entonces, eso es una gran ventaja, pero bueno, para construirlo, pues sí tenemos que ocupar camiones, ¿no? Tenemos que ocupar maquinaria. Y llegar muchas veces esa maquinaria es complejo, porque como lo mencionaba anteriormente, las zonas de esta área de Ecatepec y Tlalnepantla, pues no tienen unas buenas vías de comunicación, ¿no? Son zonas muy estrechas o son zonas que tienen calles con pendientes más o menos hasta de 20 grados, ¿no? De un 20%. Entonces son calles empinadísimas. Entonces, ese fue otro reto, ¿no? O sea, el reto logístico para poder tener todo en el sitio, para poder construir. Y por último, pues también, o sea, viene el tema de la electrificación, ¿no? Como aquí lo comentaba la maestra Candy, pues, ¿qué se gana con electrificar el transporte público? O sea, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso, pues ¿qué va a hacer? Pues que en esta área donde está circulando el teleférico, pues se reduzcan las emisiones, mejore la calidad del aire en esa zona local. Ahora, un punto aquí bien importante es que hay que pensar que los teleféricos son sistemas que se diseñan para comunidades en específico. ¿Sí? Por ejemplo, a diferencia de una línea de BRT o de una línea de metro, son extensas, ¿no? Son demasiado extensas, ¿no? 30 kilómetros, 35 kilómetros, o sea, son extensas, atraviesan un área extremadamente grande, ¿no? Por ejemplo, simplemente la línea 1 del Metrobús, pues atraviesa todo Insurgentes, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Aquí, en un teleférico, se piensa en atacar problemas que se encuentren en comunidades o colonias en particular, ¿sí? O sea, en particular. Entonces, eso limita el uso del sistema a los locales, ¿sí? O sea, a la gente local. Por eso es que a estos sistemas se les conoce o son una excelente solución como transportes de la última milla, ¿no? O sea, hay un concepto que se llama el last mile, o sea, siempre llegar a ese último kilómetro, esa última milla, puede ser la que más tiempo te tarda en recorrer porque ya tu transporte es deficiente, inexistente, se satura, o sea, etcétera. Entonces, los teleféricos, este tipo de transportes, nos va a ayudar a facilitar mucho ese transporte de esa última milla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en todo lo que es América, o sea, en América Latina, que es donde en realidad se inicia esta parte de los teleféricos urbanos, ejemplos como Medellín en Colombia, que es la primera ciudad que instaló un sistema de teleférico. Colombia también tiene en la ciudad de Cali, Pereira, Manizales, sistemas en Bogotá. Y por ejemplo, en Bolivia, pues todos pues sabemos que Bolivia es uno de los países con el nivel medio del mar más alto que existe. En la ciudad de La Paz es una cuenca, ¿no? Ahí rodeada entre las montañas. Entonces ahí se hacía imposible poder construir algún otro medio de transporte como un BRT, metro, o sea, una red terrestre. Y ahí se construyó una red en teleférico, ¿no? Actualmente La Paz tiene alrededor de 32 kilómetros de cables divididos en 10 líneas que se interconectan. Entonces todo eso llevó a ver que es una solución viable y es una solución buena para poder apoyar a todo este tipo de gente que vive en zonas altas, ¿no?
o sea, en zonas altas, en zonas de difícil acceso. Entonces, seguimos. Bueno, aquí rápidamente les voy a dar algunas particularidades, por ejemplo, en cada una de las líneas del Mexicable. Tenemos pues 7 estaciones. La línea 1 empieza en lo que es Avenida Santa Clara en Ecatepec y termina en uno de los pueblos de Ecatepec, que es San Andrés de la Cañada, que pues está, pues que ahora sí es la última frontera de la ciudad, de la mancha urbana, ¿no? O sea, sí es de las orillitas de la mancha urbana. Seguimos. Entonces tiene 7 estaciones, son 34 postes, una altura promedio de 35 metros en la línea, tiene 185 cabinas. A cada cabina entran 10 usuarios, o sea, 10 usuarios. El tiempo de recorrido de punta a punta son de 19 minutos, ¿no? Aquí es un tema bien interesante, ¿no? O sea, tal vez ustedes dicen, oye, 19 minutos y son 4.9 kilómetros, pues no es tan rápido. Sí, pues no es rápido. El teleférico viaja en una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora, pero es una velocidad constante. ¿Sí? O sea, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de andar por esos lugares, pues sabe que recorrer esos mismos 4 kilómetros o hasta 2 kilómetros metido por Santa Clara o por esas regiones, pues las calles es un serpenteo, ¿no? O sea, es un serpenteo. Entonces, recorrer en 19 minutos los 4 kilómetros, pues sí se vuelve un ahorro de tiempo muy importante, ¿no? Entonces, seguimos. Por ejemplo, esta es nuestra... las estaciones que se buscaron en esa zona son estaciones de un tipo muy robusto, ¿no? Nos intentamos que las estaciones se pudieran, vamos a decirlo, mimetizar con el ambiente, ¿no? Con lo que nos rodea. Y bueno, hubo un proyecto muy importante en el Mexicable 1 que se intentaron llenar de arte, ¿no? Hacer un corredor de grafitis a lo largo de los 4.8 kilómetros, y es una imagen real de la estación 6 donde se pintó en toda la fachada un rostro de una niña que es pues, de ahí de la zona. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, en cuanto a ingeniería civil, la cimentación de los postes. Cada uno de los postes pues tiene este arreglo, como lo pueden ver. O sea, generalmente son 3 pilas, o sea, 3 pilas, 80 centímetros de diámetro. Varía la profundidad, puede ir desde 16 hasta los 32 metros de profundidad, y se hace un fuste de concreto del cual después se ensambla un poste metálico. Para todo esto, pues obviamente se hace un cálculo estructural tanto de lo que es el poste metálico. Esas fuerzas se trasladan y se hace el cálculo para hacer toda esta base de la cimentación. ¿Qué beneficios, no? Pues los beneficios nuevamente, o sea, podemos llegar a zonas, donde es muy complejo poder llegar con un medio convencional de transporte, ¿no? O sea, era imposible pensar en hacer un mexibús que llegara hacia la zona de San Andrés de la Cañada, ¿no? Imposible pensar hacer un mexibús hacia la zona de Caracoles en Tlalnepantla, ¿no? Entonces hay pocas vías de comunicación, calles estrechas. Entonces no es posible. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues mejorar la movilidad, o sea, hacer óptima la movilidad de toda la gente que vive en esa zona, que se sabe que pues, muchos de ellos tienen que venir a la Ciudad de México para ir al trabajo, venir a estudiar, ¿no? Tienen muchas de sus labores dentro de la Ciudad de México. Reducir los tiempos de traslado. Ahora, el tema con la línea 1 de Mexicable es que nosotros reducimos alrededor de 16,000 toneladas anuales de emisiones al ocupar el 17,000 toneladas de CO2. Entonces, es un sistema totalmente eléctrico.
ocupa unos motores de última, o sea, de última generación. Es curioso, pero pues así como lo explicó igual la maestra Candy sobre cómo está su arreglo de subestación, donde exactamente nosotros, o sea, hicimos algo muy similar, donde abastecemos nuestra estación motriz con dos circuitos distintos para poder garantizar siempre el servicio. Tenemos plantas de respaldo para poder soportar el 100% de la operación. Entonces, porque algo como la maestra Candy mencionaba, ¿no? Se decía, si no se mueven los camiones, pues no puedo cobrar, entonces no los puedo pagar, ¿no? Aquí pasa algo exactamente muy similar, o sea, si el sistema está parado, pues entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde la confianza del usuario. Entonces, nosotros en el Mexicable tenemos un porcentaje de disponibilidad. ¿A qué se refiere ese porcentaje de disponibilidad? Pues vamos a decir que si el sistema opera de 5 de la mañana a 11 de la noche, son 18 horas. Entonces, de esas 18 horas es cuánto tiempo el sistema está disponible al público para servicio. Entonces, nosotros tenemos el 99.8% de disponibilidad. O sea, quiere decir que solamente hay 0.2 que el sistema está detenido. Entonces, ¿eso qué representa? 3 minutos diarios, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, quien diga, oye, es que los teleféricos se paran un montón. Pues sí, pues te paras más en la combi cuando estás en el semáforo, te paras más en la combi ya de que hizo 2, 3 paradas, o sea, son solo 3 minutos, ¿no? Entonces, son sistemas muy ágiles, son sistemas que pueden cumplir una buena demanda usuaria, ¿no? ¿Le damos? Siguiente. Sí. Ahora, como les comentaba, los sistemas se idean para comunidades en específico. Entonces, sí son sistemas que generan un impacto social muy importante en su localidad. ¿Por qué? Pues porque al poner las estaciones requieren de personal que las opere. Entonces, para poder cumplir con todos los requerimientos para hacer las aperturas, los cierres, el mantenimiento, pues toda esa gente pues se requiere sacar de algún lugar, ¿no? Y entonces, si esa gente se tiene que trasladar 20 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, pues no hace nada de sentido, ¿no? Entonces, estos sistemas se vuelven también promotores de un desarrollo económico local, porque generan fuentes de empleo ahí, ¿no? En el lugar donde se establecen, generan fuentes de empleo. Entonces, eso pues hace que la gente también apropie el sistema, ¿no? Entonces todos los usuarios empiezan a ver el sistema como parte ya de su comunidad, o sea, se vuelve una parte más del barrio, ¿sí? O sea, y como lo usan de manera cotidiana, se vuelve algo común, pues ya no solamente lo ven como su medio de transporte, sino también lo ven como que llegó una mejora de calidad de vida, lo ven como una fuente de empleo, tal vez no directamente para ellos, pero pues saben que tal vez su tío, su abuelo, o sea, alguien de su familia seguramente trabaja ahí. Ahora, somos el único sistema de transporte urbano masivo del Estado de México que ofrece gratuidad a los adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Algo que, por ejemplo, en la Ciudad de México sí no tiene muy establecido en todos sus sistemas de transporte. Entonces, eso también es algo bien importante, ¿no? O sea, todas las instalaciones están preparadas, diseñadas para darle esa accesibilidad y movilidad a todo este tipo de personas, ¿no? Ahorita les voy a compartir ahí un dato bien impresionante. Y tal vez se van a hacer la misma pregunta de decir, bueno, y antes esas personas, ¿cómo le hacían, no? O sea, ¿cómo se movían? Pues, seguimos. ¿Qué es otro detonante, no? Otro detonante social. Como llegamos a zonas con difícil acceso, ¿no? Muchas veces están alejadas de muchos de los servicios, ¿no? Entonces, en el Mexicable Línea Roja, hubo oportunidad de poder pensar o desarrollar a futuro un pasaje comercial, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Pues con el fin no tanto de generar, vamos a decir, un lucro poniendo tiendas así de moda, ¿no? Sino más bien tratar de acercar a la gente servicios que en su localidad no tiene.
¿no? Pero todo eso son vecinos, son usuarios, son familias que están pues, generalmente acostumbradas a venir a la ciudad y pues están acostumbrados a consumir cosas cotidianas de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, o sea, ahí sí en serio, son de los pocos lugares en esas zonas de Ecatepec donde no hay Oxxos. O sea, aunque parezca tal vez un poco difícil, pero sí, o sea, en serio no hay Oxxos. Entonces, desde poder generar cosas tan básicas como pagos, ¿no? Pagos, pues se vuelve difícil y hace que la gente se tenga que trasladar, ¿no? Muy lejos de su casa, pues para poder hacer trámites sencillos. Ahora, que también el tema esparcimiento, que es algo muy importante. Pues aquí en el pasaje comercial, en diciembre del año pasado se aperturó un Cinépolis, ¿no? Entonces tenemos un Cinépolis dentro del cine, dentro de la estación 4 del teleférico, y pues esto que provoca, pues que ahora sí que la sociedad, o sea, la sociedad ya cambió ese núcleo de la estación 4, de los alrededores de la estación 4, pues ya también a un núcleo social, ¿no? Ya se empezó a generar toda una economía alrededor, o sea, alrededor de la estación, porque ya siempre hay un flujo, ¿no? El cine no solamente creó una oportunidad para esparcimiento a las familias, sino también pues ya hizo un cambio ahí a los alrededores de la estación como un promotor económico. Entonces, por ejemplo, vean lo que les decía, el Mexicable 1 a la fecha ha transportado más de 35 millones de usuarios, pero de esos 35 millones, el 14% son personas, adultos mayores con discapacidad. Entonces, anteriormente, pues, son casi 4 millones de usuarios, ¿no? O sea, 4 millones de viajes que se han hecho con ese grupo de personas que anteriormente, pues, tal vez no salían ni de su casa. Entonces, eso se convierte también que les está regresando a ellos una independencia o una calidad de vida que antes no se tenía. ¿Seguimos? La línea 2, como les decía, empieza en Ciudad de México, en la estación Indios Verdes del metro de la línea 3. Y bueno, interconecta lo que es Ciudad de México con la parte oriente de Tlalnepantla y llegamos a hacer la conexión a la línea roja en la estación de Juan González. ¿Seguimos? Aquí, por ejemplo, son 7 estaciones, 52 postes, promedio de altura es un poquito menos, 25 metros. Aquí hay más cabinas, es un sistema más largo, entonces hay 283 cabinas. Ambos sistemas tienen una capacidad para desplazar 3.000 personas hora por sentido. O sea, ¿a qué nos referimos? Que en una hora el sistema puede subir 3.000 personas y al mismo tiempo bajar 3.000 personas, ¿no? Porque si lo han visto, pues vean que es como un carrusel, ¿no? De las cabinitas ahí volando, pues nunca se detiene, entonces puede subir 3.000 y bajar 3.000. Ahora, un dato aquí importante, si el sistema se diseñó para 3.000 usuarios, ya no podemos meter más cabinas. ¿Sí? O sea, los sistemas en teleférico siempre se diseñan pensando en su capacidad máxima, ¿no? Para poder determinar esto se tienen que hacer estudios, el análisis costo-beneficio, ¿no? Y lo que es la factibilidad técnica, donde pues se hace un censo, o sea, un censo en la población donde se mide bien todo el tema de, oye, el origen, destino, etcétera, la densidad poblacional, para poder determinar la capacidad final del sistema. Entonces no quiere decir que ya ahorita tengamos 3.000 usuarios, no, o sea, sino está previendo que a raíz de las tablas, o sea, de acuerdo a las tablas de crecimiento de movilidad, pues el sistema pueda llegar a un valor estimado en un periodo de tiempo. Entonces ese es nuestro valor estimado a lo largo de 30 años de vida útil que tiene el sistema. Aunque, por ejemplo, les puedo dar un caso. Nosotros construimos, participamos con la Ciudad de México para la construcción de la línea 2 del cablebús, ¿no? El proyecto de Iztapalapa, que es el teleférico más largo del mundo. Tenemos el récord Guinness por ese tema. Entonces, en Iztapalapa se dio un tema muy raro, porque
el sistema ya está a un 70% de su capacidad total, ¿no? O sea, es el sistema también que más usuarios mueve en todo el mundo, ¿no? El Cablebús 2 mueve alrededor de 67,000, 70,000 usuarios diarios, que para un teleférico es un número estrepitosamente, o sea, alto, ¿no? Imaginen, nosotros en la red Mexicable movemos 40,000. Entonces ese sistema es, o sea, fue un éxito muy grande en la zona que se ubicó, ¿no? Entonces, seguimos. A diferencia de la línea 1, en la línea 2 del Mexicable, con el fin de optimizar tiempos de construcción, se optó por ocupar un sistema de prefabricados, ¿no? En la línea 1 de Mexicable todo fue armado en sitio, y aquí todo fue prefabricado, ¿no? O sea, tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? El hacer de una forma u otra. Lo que sí, pues es que siempre se busca que se tenga la mayor seguridad dentro de las instalaciones. ¿Seguimos? Ahora, les ponía, ¿no? Esta parte de, tal vez así es más claro ver, como pueden ver, esta mancha verde grande, es todo lo que es la Sierra de Guadalupe, una parte de la Sierra de Guadalupe. Y pues lo que ven marcado así en azul, pues sobre lo verde, pues quiere decir que pues, toda la gente que ya se ha subido al cerro, ¿no? O sea, que ya construye sus casas y que ha invadido el cerro, ¿sí? Entonces, seguimos. Aquí viene esta gráfica que, como pueden ver, o sea, si lo que se ve más oscuro es la mayor densidad de población que hay. Por ejemplo, en lo más oscuro, que sería esta parte de ahí, de esa parte de ahí, hay de 8,000 a 11,000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, pues por ejemplo, aquí en toda esta parte es donde está la línea 1 del Mexicable, y la línea 2 del Mexicable cruza así. Entonces atravesamos, o sea, abarcamos 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 zonas que tienen, pues por ahí más o menos un registro de 6 a 8,000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, seguimos. Miren, y luego otro dato interesante, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, el perfil. ¿Cómo está el perfil, no? O sea, montaña, valle, montaña, montaña, montaña. Entonces, ¿qué ganamos con el teleférico? Pues el teleférico, sin ningún problema, podemos ir sorteando estos obstáculos naturales sin necesidad de hacer túneles, sin necesidad de partir el cerro a la mitad, etcétera. Entonces, esto, o sea, esas son de las cosas que se hacen, ¿no? Que se buscan al instalar un teleférico. Siguiente. Entonces vean, por ejemplo, esta es una imagen, esa es la estación de Dr. Jiménez Cantú, ¿no? Esto es en la zona de Caracoles, en Tlalnepantla. Pues como pueden ver, o sea, pues únicamente ves casas, ¿no? O sea, para donde volteas ves casas. Oye, hay avenida, pues sí ves las calles, pero pues las calles están extremadamente empinadas. Entonces, pues dices, ¿no? Y yo de repente, pues ahí ves que pasa algo volando y llega a un edificio que es la estación. Entonces, seguimos bien. Por ejemplo, esto de aquí es la entrada hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, todos estos sistemas, aparte de ayudar a la gente en su movilidad, se han hecho estudios en Europa donde han comprobado que, por ejemplo, los sistemas de transporte por cable eliminan un porcentaje al estrés. ¿Por qué? Porque, a ver, no me van a dejar ustedes mentir, cuando ustedes se están preparando para salir de su casa, pues ya en primera siempre están viendo el reloj porque dicen, me va a dejar el camión, ¿no? O más o menos a esta hora pasa el camión. Entonces cuando llegan, o sea, ya cuando llegaron dicen, uff, ya ahí va el camión, me tengo que esperar otros 5, 6, 10 minutos en lo que viene el siguiente, ¿no? Bueno, si ocupan la red del Metrobús, pues saben que hay una intermitencia pues más o menos estable en los camiones,
pero tú sigues viendo tu reloj, ¿no? Siempre dices, chin, es que no viene. Oye, y el siguiente ya viene lleno, ¿no? También, o sea, es hora pico y pues me voy a tener que meter ahí empujón. Entonces todo eso ya a ustedes ya les empieza a generar un estrés, ¿no? Ya empiezan a tener estrés. Entonces dicen que siempre cuando tú estás con este síndrome de estar volteando y ver el reloj, se multiplica el tiempo de 6 a 8 veces más. O sea, tú mentalmente estás pensando que el tiempo está pasando más lento. Entonces eso ya te empieza a generar a ti un estrés. Con los sistemas de transporte por cable, tú vas a llegar a la estación y siempre va a haber una cabina disponible para ti. ¿Por qué? Porque hay una intermitencia de aproximadamente 17 segundos entre cabinas. Entonces llega una cabina, 17 segundos llega otra cabina, 17 segundos llega otra cabina. Entonces, pues tú estás viendo que entran las cabinas, si hay fila, te estás moviendo. Entonces la percepción del tiempo cambia totalmente, ¿no? O sea, ya no tienes ese estrés. Entonces eso se le llama el estrés generado por el tiempo de espera. Entonces eso se empieza a notar a lo largo del tiempo con los usuarios, porque antes estaban acostumbrados en tal vez anticipar su salida con muchísimo tiempo, ¿no? Por prever todos estos factores que no están intrínsecamente ligados a lo que es el tiempo de ruta. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya ahora, pues con los sistemas de transporte por cable, siempre van a hacer lo mismo en horario, sea hora pico, sea hora valle, ¿no? Esté lloviendo, no pasa nada, o sea, el tiempo se mantiene estable. Entonces tú sabes que con el sistema vas a hacer de una estación a otra 6 minutos, ¿no? De recorrer toda la línea vas a hacer 30 minutos. Entonces se vuelven tiempos estables con los cuales tú puedes confiar. ¿Seguimos? Vean, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se alcanza a ver ahí al fondo toda la Ciudad de México, pero volvemos a lo que les decía, o sea, son puras casas. O sea, sí, aquí sí sería muy interesante que si a ustedes les interesa, podamos agendar una visita, un tour guiado al sistema, porque la verdad es impactante, ¿no? O sea, les puedo enseñar una infinidad de fotos, pero nunca van a poder vivir y sentir como que en realidad lo que es el sistema, ¿no? Porque es impresionante pues ver toda la mancha urbana. Digo, en la noche tienes una vista espectacular, porque pareciera como vas en el avión, que ves luces, volteas para todos lados y lo único que ves pues, son luces. Bien. Entonces se vuelve, ahora hasta se vuelve estas cosas, o sea, se vuelven hasta paseos turísticos. O sea, diario la gente está viajando, tiene, o sea, deja de tener esa sensación de ir brincoteando en la calle, de ir ahí en la combi escuchando ahí los tumbados. Entonces, eso, o sea, es un transporte bien silencioso y que sobre todo, pues también vas a ver luego a gente que literal se queda, o sea, se relaja tanto que cae dormida. Entonces, ¿no? Es raro, por ejemplo, un tema bien importante, cambia la siguiente. En los 7 años que tenemos de operación en el Mexicable, ¿no? Que está instalado en una de las zonas más difíciles del país, que es Ecatepec, ¿no? Donde pues muchas veces decían, no, es que ahí hasta los perros traen cuchillos. No, o sea, no hemos tenido ningún incidente relacionado con el ya se la saben. Entonces, o sea, es un sistema que creó, o sea, que también beneficia al usuario, o sea, no solamente en una nueva forma de transportarse, ¿no? En una reducción de estrés, en una reducción en tiempo, sino también, pues es una mejora totalmente, o sea, abismal en el tema de la seguridad. Aunque a final de cuentas creo que también es algo que va estrechamente ligado con la movilidad. O sea, la movilidad tiene que ser segura. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.
aprovechar los minutos que nos quedan para si tienen alguna pregunta. Por acá la maestra creo. Buenos días, felicidades a ambos. Una pregunta para ¿cuál ha sido el principal reto que han enfrentado al establecer estos sistemas de transporte? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se va la luz, llueve, etcétera? ¿Qué pasa? Porque se requiere la energía. Entonces, ¿cuál es el soporte que se ha considerado en ambos casos? Gracias. Gracias, Guadalupe. En mi opinión, uno de los principales retos fue acceder a la tecnología, porque pues en México todavía no se fabricaban autobuses eléctricos. Tuvimos que importar autobuses de China. Actualmente ya el mes pasado Volvo presentó su primer autobús ya fabricado en México, y en una gama de autobuses desde 9 metros de largo hasta 12. Entonces creo que este acceso a la tecnología es difícil de romper muchas veces cuando no se tiene como este intercambio entre la industria privada, gobierno, academia, porque no hay una planeación real de bueno, vamos a requerir ya tantos autobuses, queremos ya los autobuses en México, para también disminuir los costos. Y otro reto que me gustaría mencionar es el generar capacidades técnicas dentro de la organización. Y además generar capacidades técnicas, ¿no?, en universidades, porque sabemos que hay ya algunas carreras enfocadas en estos temas de sustentabilidad, pero tenemos ya una aceleración tal de alcanzar estas nuevas tecnologías limpias, energías limpias, que va a ser muy necesario que más jóvenes se sigan preparando en contar con las herramientas para poderlas implementar, para poderlas mejorar y para poderlas mantener. Al interior del Metrobús te puedo decir que tuvimos que capacitarnos, tuvimos que investigar, pero pienso que para que otros sistemas de transporte, para que realmente haya esta transformación en los corredores de transporte, es muy importante contar con esta simple capacitación. Y bueno, en cuanto a cómo garantizamos el suministro de energía, en nuestro caso tuvimos una lección muy importante que aprendimos con los 10 autobuses. Con los 10 autobuses instalamos 7 cargadores, y esos 7 cargadores tenían una planta de emergencia para abastecer hasta 4 cargadores en caso de que fallara la red eléctrica. Pero cuando ya tuvimos que instalar 25 cargadores más, pues ya no era suficiente esa planta de emergencia. Y era una planta de emergencia enorme. Entonces no era posible poder tener un respaldo de energía de ese tipo, que además pues, usa combustible de fósil. Por lo tanto, lo que hicimos fue tener este acuerdo con TFE para tener la conexión hacia los circuitos diferentes, y que en caso de que fallara uno, pues el único esta automatización del cambio se hace en el equipo que le llamamos seccionador, que ya pues, está automatizado. En caso de que falla uno de los circuitos, entra automáticamente. Así lo subsanamos hacia el riesgo. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Mexicable, pues yo creo que el reto más grande siempre ha sido el paradigma del medio de transporte. O sea, actualmente todos estamos
muy familiarizados con los sistemas, vamos a decir, los tradicionales, o sea, metro, camión, combi, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el reto más grande, o sea, cambiar, más bien incluir al paradigma este nuevo medio de transporte, porque siempre, ¿qué es lo más común que todos tenemos cuando no conoces? ¿No? Cuando, o sea, tu primera respuesta como ser humano a algo que no conoces es tenerle miedo. Entonces es romper esa familia, o sea, romper ese miedo y que la gente se familiarice, pues siempre es el reto más grande. Ahora, tú mencionabas que qué pasa con la lluvia, qué pasa con el viento. El enemigo más grande que puede haber en un sistema de transporte por cable es el viento. Pero los vientos que se necesitan registrar para que se vuelva no peligroso para el sistema, sino incómodo para el usuario, porque empezarías a tener mucho movimiento de forma de péndulo, es difícil que se registren en la ciudad, ¿no? O sea, porque precisamente una de las cosas que se hacen es se hacen unos estudios eólicos para poder identificar las velocidades de viento en las zonas donde se colocan y pues bueno, o sea, se necesita tener vientos superiores a los 85 kilómetros por hora para que pueda ser, o sea, no para que sea riesgoso para el sistema, sino para que se pueda suspender la operación al público, el tema de que se vuelve incómodo para los usuarios. El tema de la energía eléctrica, pues sí, o sea, nosotros prevemos, o sea, siempre va a haber imponderables que van a ser, o sea, que vas a requerir algún tema de un medio de respaldo. O sea, nosotros, al igual que Metrobús, tiene circuitos, tiene alimentación por circuitos separados. Por ejemplo, nosotros tenemos alimentación no solo en circuitos separados, sino también de subestaciones distintas, ¿no? Entonces, o sea, eso, porque muchas veces tú puedes tener dos circuitos diferentes, pero los dos circuitos dependen de la misma subestación. Entonces, si la subestación tuvo un problema, pues tus dos circuitos es muy seguro que se van a ver afectados, ¿no? Aunque estén separados, o sea, sean distintas. Nosotros tenemos alimentación por dos subestaciones distintas, entonces, pues, si hay un tema aquí, pues tenemos esta otra de respaldo. Pero también tenemos plantas de emergencia, o sea, a diésel, generadores eléctricos a diésel, que pueden garantizar la operación del sistema. O sea, un motor, por ejemplo, en todos los 13 kilómetros de teleférico únicamente hay 5 motores. El motor más grande es de 1500 kilowatts. Tenemos obviamente una planta igual de 1500 kilowatts que puede soportar pues, el 100% de la capacidad de ese motor. Entonces, ¿qué sucede? Igual muchas veces, por ejemplo, a diferencia de un Metrobús o del mismo metro, si hay un tema de falla, pues simplemente pues, tal vez le puedes decir al usuario, oye, hay un tema, o sea, es imposible que siga sin seguridad, pues los bajas, ¿no? O sea, los bajas a la calle, o en el metro pues los bajas a la vía, ok, tomas las precauciones, pero en el teleférico no puedo yo decirle, oiga, le abro la puerta, no, o sea, entonces, pues, o sea, eso no es posible. Entonces, por eso se busca que por cualquier método tú sí puedas, o sea, tú puedas mover las cabinas hasta una estación. Entonces, ahora sí que, o sea, hay redundancias, o sea, hay muchísimas redundancias para siempre poder garantizar que el sistema se mueva y la gente no se quede suspendida en una de las cabinas. Bueno, gracias. Vamos a hacer un anuncio. Este seminario lo estamos haciendo en la materia de economía y ecología para liberar también materias selectivas. Entonces vamos a hacer un anuncio de Emiliano que les comenta a ustedes para liberar estas materias selectivas. Bueno, hola, primero mi nombre es Emiliano Rico. Primero, ahorita ya nos aprobaron liberar una electiva. Pues van a poder liberar una electiva haciendo solo 3 pasos. El lunes tenemos una conferencia que vamos a impartir, va a impartir vía marketing, va a impartir Samsung, va a impartir el Ruboplas
que va a ser sobre concientización del medio ambiente y volver el IPN sustentable, ¿ok? Entonces necesitamos que vayan a la conferencia del lunes, se registren en un link, ya se va a estar compartiendo en las páginas oficiales el día de hoy o mañana, y a partir de ahí es con la cooperación de 2 kilos de residuos plásticos, y la cooperación de un dispositivo electrónico que ya no le sirva. Todo esto, la recaudación también se va a estar publicando ahí las fechas, ya algunos ya les llegó por medio de grupos esta información, así que bueno, por favor también compártanlo, es oficial, entonces es para apoyar a volver al Instituto Politécnico Nacional, por lo menos ahorita a nivel casco, volverlo sustentable. Entonces también los apoyamos ustedes y también en la aportación de por lo menos 1 kilo van a poder participar para la rifa de celulares. Celulares que se van a rifar, ¿no? Entonces es apoyar y si pueden compartirlo, muchas gracias. Y sigan las redes sociales de IPN Sustentable, por favor. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros invitados para entrega de unos reconocimientos por la información que hoy nos brindaron. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la maestra Candy Domínguez Manjarres por su participación como ponente en el seminario Economía Circular, Reto de Transformación 2023, con la conferencia magistral Transporte Sustentable en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, celebrada el día jueves 8 de junio del 2023 en el auditorio Dr. Giordano Maritano de la Escuela Superior del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria y con la rúbrica de nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Bueno, con el mismo texto y en este caso es el mismo título de la conferencia Transporte Sustentable en la Zona Metropolitana, le agradecemos la participación al ingeniero Víctor Manuel Jasso. Y los esperamos el próximo jueves. Viene la Fundación MAFRE para ir concluyendo nuestras sesiones. Gracias.